Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. De nuevo contigo en este segundo capítulo del curso de cómo mejorar la productividad de tu empresa utilizando la tecnología CRM. Y vamos a iniciar, como te decía, esta segunda parte que vamos a destinar a lo que es el marketing relacional. Vamos a pasar fundamentalmente, como te decía en el capítulo anterior, del marketing transaccional, que es el marketing simplemente que lo podemos entender como el marketing de compra-venta, es decir, yo tengo mi producto, yo te doy mi producto y tú me das un valor económico a cambio, a un marketing mucho más relacional, en el que se prioriza fundamentalmente y por encima de todo lo que son las personas. Como te decía también, y repasando un poquito lo que vimos en el capítulo anterior, desde hace unos años lo que hemos hecho es que hemos ido cambiando lo que es el enfoque del marketing y hemos pasado de un enfoque transaccional, de una mera transacción, a un enfoque relacional. ¿Por qué? Porque entendemos que es mucho más sencillo el poder crecer con lo que tenemos que coger y crecer a base de conseguir cuota de mercado. Eso es una cosa que en mi experiencia profesional se me ha dado siempre, en el sentido de que muchas veces pues me he encontrado con empresas que trabajaban con una cartera de clientes de muchos años y que realmente era muy difícil el conseguir un cliente nuevo. Por lo tanto, pues bueno, yo os puedo explicar que dentro de mi experiencia he comprendido lo importante que es el marketing relacional como forma de ampliar sobre todo lo que tenemos. Es decir, realmente, pues bueno, si lo que tenemos son clientes, en definitiva, satisfechos, pues es mucho más fácil profundizar dentro de ese cliente antes de plantearnos cosas distintas, como conseguir clientes nuevos, que como también te decía anteriormente, hombre, para poder entrar dentro de nuestra empresa, como mínimo nos van a pedir pues algún tipo de ventaja. ¿Por qué? Porque en definitiva todos tenemos nuestros proveedores y todos somos generalmente fieles a lo que compramos. Por eso, pues fijaros que partimos de una definición así un poquillo teórica que habla de lo que es la definición según la American Marketing Association, que dice, en definitiva, mediante este gran autor como es Kotler, el Kotler es para los marketingianos pues lo mismo que el Samuelson para los economistas, es decir, es el gran libro de referencia y nos dice aquello de que marketing es el proceso de planificar y ejecutar la concepción o diseño del producto, el precio, la información y la distribución de ideas, bienes y servicios para generar transacciones que satisfagan tanto los objetivos de las personas como de las organizaciones. Ese es un poco, como dice Kotler, el planteamiento que siempre hemos tenido dentro de lo que es el marketing. Eso es lo que llamamos el marketing transaccional, que siempre se ha basado en los siguientes paradigmas. ¿Qué es la palabra paradigma? Pues simplemente significa pues, esas condiciones en las cuales partimos y pensamos que son inamovibles. Pues un poco lo que te vengo a explicar aquí es sencillamente cuáles son las formas que fundamentalmente tienen las empresas para interactuar con sus clientes. Lo primero que tenemos es que ni el proveedor ni el cliente tienen memoria. Cada vez que se quiera vender algo, el proceso parte de cero. Vamos a explicarte cuáles son los 5 errores que muchas empresas generan o creen, que es que cada vez que se genera una venta tenemos que partir de cero, cuando eso no es así. Otro aspecto muy importante es considerar que el cliente es anónimo, es decir, que el cliente, pues en definitiva, es algo que no conocemos. Simplemente, pues bueno, son estadísticas, números, como os digo aquí, de gente que el año pasado viajamos y que al final decimos, bueno, pues hemos llevado tantos pasajeros cuando probablemente muchos de esos pasajeros van a ser las mismas personas. Otra característica fundamental es que siempre buscamos la rentabilidad de cada venta por sí mismo, es decir, siempre pues un poco el planteamiento que se tiene es cuánto es tu coste hora, cuántas horas has dedicado a conseguir esta venta, por lo tanto esto es el coste del trabajo que has realizado. Por lo tanto, un poco el planteamiento transaccional es que cada venta tiene que ser rentable por sí misma.
Al mismo tiempo, siempre creemos pues, bueno, que el cliente es relativamente fácil de conseguir, el cliente es fácil de captar, por lo tanto hay abundantes clientes y si no hacemos más es porque no queremos, cuando al final sabemos que el número de clientes por cada sector es limitado. Otra característica o otro error es el que nos pensamos que es más fácil y barato captar a un cliente nuevo que es esforzarse en retener y desarrollar el cliente que ya lo es, cuando eso no es así. En definitiva, siempre es mucho más barato y es mucho más económico trabajar lo que es los clientes que ya tenemos. Muchas veces, ¿qué ocurre? Pues muchas veces lo que hacemos es que nos reunimos con nosotros mismos y lo que hacemos es que, bueno, en ese enfoque transaccional, como te estaba diciendo, la empresa lanza productos al mercado y los clientes los compran. Pensamos que es la empresa la que habla y el cliente el que escucha, cuando en definitiva lo que son los clientes son en definitiva los que generan los productos. Por lo tanto, tenemos que dar un planteamiento o un enfoque totalmente distinto, porque en definitiva lo que tenemos que hacer es escuchar a los clientes. Y esto os puedo asegurar que en mi vida profesional se ha dado muchas veces. Yo procedo de un sector como es el sector cerámico, en el que, bueno, hacemos productos y fabricamos, digo hacemos porque sigo estando en activo dentro de él, y nos encontramos con que muchas veces no pensamos en lo que el cliente quiere, sino que sencillamente, pues yo llevo muchos años escuchando, mi producto es bueno y no sé por qué se vende. Bueno, pues aquí hay que dar un poco el planteamiento, hay que dar la vuelta al enfoque y hay que pensar que es fundamental dar respuestas plenamente satisfactorias a los problemas comerciales. Es decir, tenemos que cambiar nuestro enfoque y pensar que realmente el cliente es el que, en definitiva, nos va a decir qué es lo que quiero. A partir de aquí, pues evidentemente han aparecido pues muchas posibilidades técnicas y tecnológicas sobre lo que es la información y la comunicación, lo que ha permitido, pues en definitiva, pues ampliar y mejorar ese concepto que te hablo, que es el marketing relacional, es decir, tener nuevos horizontes a la relación que tenemos con nuestros clientes. De Grundus, en 1997, pues definió el marketing relacional como el proceso de identificar, captar, satisfacer, retener y potenciar, cuando sea necesario, las relaciones rentables con los mejores clientes y otros colectivos, de manera que se logren los objetivos de las partes involucradas. Fíjate que estamos hablando de qué? Estamos hablando de largo plazo, estamos hablando de interactividad y estamos hablando de generación de valor añadido por ambas partes. Muy bien, pues una vez ya tienes claro cuál es la situación, ya digo que esto funciona a nivel global, es independiente tanto que estemos aquí en España, desde donde te hablo, que en cualquier parte. Tenemos que dar un cambio más, tenemos que dar un paso más y pensar en definitiva de que hay dos caminos, como te decía. Fíjate que al final de marketing solamente hay tres marketings: el transaccional, que es el de toda la vida, el de intercambio de bienes; el relacional, que es el que nos está ocupando; y un mundo distinto, que es o nuevo, innovador, que es el marketing digital, que es el que se mueve a nivel de Internet. Evidentemente, mi consejo es que siempre te plantees sobre todo, pues bueno, ¿qué es lo que tengo? Mirad, yo siempre pasé muchos años trabajando en una empresa de muebles en la que el 90% de nuestras compras las realizaba un único cliente. Evidentemente, eso tenía una concentración de riesgo muy grande. Sin embargo, pues oye, se han hecho las cosas siempre muy bien. Esta empresa, pues prácticamente al final se ha convertido, pues casi, bueno, siempre fue una amistad, pero realmente pues al final es una relación prácticamente ya familiar. Es un grupo de Francia, tiene su base aquí en Castellón, o la empresa donde yo trabajaba era la base. Yo siempre hablaba, tenemos que conseguir más clientes, y eso nunca se consiguió, pero oye, se llevan casi 40 años trabajando con él. Se venden muebles de baño y en definitiva, pues se ha profundizado, se ha trabajado bien con él y la empresa continúa en marcha. Yo muchas veces siempre hago la misma pregunta: pues si mi producto se vende en este mercado,
¿Por qué no se vende 400 kilómetros más arriba o más abajo? Pues porque al final lo que mandan son las relaciones, lo que mandan son esa situación o esa estrategia de marketing relacional que tengas por encima de otras estrategias. A partir de aquí, pues bueno, como os decíamos, las características del marketing relacional pues son fundamentalmente lo que es la interactividad, es decir, bueno, pues sencillamente el cliente, esto entra plenamente en la filosofía 2.0, cuando el cliente toma la iniciativa, pues simplemente inicia el contacto y a partir de aquí, pues inician lo que son las transacciones entre cliente y empresa. Al mismo tiempo, pues bueno, esas acciones que se toman la característica fundamental de lo que es la personalización. Si tú tienes un buen sistema CRM, puedes perfectamente saber qué productos te está comprando ese cliente, cuáles son sus necesidades y cuáles son las circunstancias. Por lo tanto, tú juegas con un comodín que es saber cuál es el histórico de productos que ese cliente te ha adquirido. Otra de las características es fundamentalmente la memoria, es decir, todos los datos están grabados, por lo tanto, la identidad, datos, características y preferencias de cada cliente quedan registrados en su ficha, así como los detalles de las relaciones realizadas anteriormente con él. Otra característica es la receptividad. Las empresas tenemos que hablar menos y escuchar más y permitir que sea el cliente quien decida si quiere mantener o no una relación comercial y quien defina lo que es el modo de comunicación. Fundamental, como te he dicho anterior, orientación al cliente. Es muy importante que cualquier organización sea una organización comercial en el cual todos los miembros de la empresa tienen que desarrollar esa faceta comercial. ¿Por qué? Porque evidentemente en los momentos actuales tenemos que tener claro que todos los comerciales tienen que ser más gestores de clientes, como te digo aquí, más customer managers que product managers, es decir, sobre todo son ejecutivos de cuenta. Y eso es un aspecto que tienes que tener muy claro porque al final es importante que tengas claro que antes de implantar una cultura CRM en tu empresa, tienes que implantar una cultura comercial. Yo la pregunta que te haría es, ¿tienes definidos los procesos comerciales en tu empresa? Pues mira, si no los tienes, lo que tienes que hacer es suspender este curso, dejarlo aquí y a partir de aquí, cuando tengas, pues vuelves y continúas con él. Pero es muy importante el que tengamos claro que en definitiva tenemos que centrarnos en el cliente, tenemos que ver sus necesidades y tenemos que definir los procesos para satisfacerlos. Yo te preguntaría, ¿tienes definido cuando suena el teléfono en tu empresa cuáles son los recorridos, quién toma los pedidos, quién atiende las reclamaciones, quién hace las relaciones públicas, quién con su marca personal está vendiendo la imagen de la empresa? Pues si es así, continúa. Y si no, realmente no pienses que la implantación de una tecnología CRM va a ser la panacea. Es un cambio de mentalidad, es un cambio de cultura empresarial. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente tenemos que tener claro que nosotros lo que hacemos es que priorizamos la participación en el cliente antes de plantearnos la participación en el mercado. A partir de aquí, bueno, pues evidentemente esta es la base de la discriminación. Y hay que tener una cosa clara y es que evidentemente nosotros no vamos a tratar a todos los clientes de la misma forma. Es decir, una de las características fundamentales del CRM es que te permite la segmentación, es decir, te va a permitir una clasificación sofisticada de clientes, de tal manera que podremos hacer planes distintos para actuar con clientes distintos. Como os imagino que conoceréis lo que es la regla ABC, y en la regla ABC, pues evidentemente siempre lo que hacemos es que diferenciamos la forma de tratar a unos clientes de otros. ¿Por qué? Porque no podemos tratar a todos los clientes de la misma manera. Otra característica del marketing relacional es el valor del cliente. Uno de los principales características o valores o criterios de discriminación entre clientes, evidentemente, es el valor que estos representan para la empresa proveedora
a lo largo de su vida útil estimada como clientes. ¿Eso qué quiere decir? Que evidentemente pues, un cliente no es lo mismo un cliente que te compra 3 millones de euros que un cliente que te compra 3.000. Evidentemente, pues como es lógico, a cada uno se le trata distinto. Y esa es una de las características fundamentales de la estrategia comercial y de la estrategia CRM. Y también entre empresas, es decir, bueno, hay que entender que el marketing relacional no se utiliza solamente entre empresas, sino también es de una forma más importante con los consumidores. Es decir, en ambos casos es importante el poder trabajar. Es decir, una cosa es el cliente particular, pero evidentemente muchas veces nuestros distribuidores van a ser clientes. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que esa venta o ese trato con el cliente, pues evidentemente es mucho más importante cuando estamos hablando de los business to business, es decir, simplemente vamos a distribuidores, que cuando vamos a clientes. Y eso es casi más importante o toma un aspecto más importante cuando hablamos de la comercialización de servicios que en los productos tangibles, porque en un servicio siempre nos movemos por la seguridad y evidentemente mediante la tecnología CRM vas a poder coger y vas a poder transmitir muchísima más seguridad de lo que estás haciendo a tu cliente que sencillamente en lo que es un producto tangible que en definitiva puede ver y lo puede tocar y lo puede tomar esa decisión fundamental de seguridad. ¿Por qué adquiere una importancia creciente el marketing relacional? ¿Por qué nos estamos moviendo sobre todo por marketing relacional? Bueno, pues fundamentalmente, entre otras cosas, porque identificar y captar a un cliente nuevo puede ser hasta 5 veces más caro que mantener satisfecho al fiel al que ya lo es. El número de clientes potenciales es cada vez más limitado y en algunos casos está disminuyendo. Es decir, tiene sectores en los que sabemos que, bueno, por la competencia internacional está cambiando tu cliente de una forma u otra. Por lo tanto, mi consejo es que te dediques más al cliente que ya tienes que a la búsqueda de clientes un poquillo más lejanos. Otra característica del marketing actual es, en definitiva, que los productos cada día son más parecidos, lo cual, evidentemente, pues dificulta la captación de nuevos clientes. Es lo que te he repetido yo en alguna parte de este curso. Tenemos que pensar que los productos son muy parecidos y ¿por qué te voy a adquirir a ti tu producto y no lo voy a hacer a un producto de la competencia? Es decir, sería francamente complicado. Por eso, ya que la diferenciación entre ofertas y empresas pues tiene que ser bastante complicado determinar dónde están los límites, pues tenemos que acudir a lo que es la definición del servicio, ya que al final la diferencia es el servicio que acompaña al producto y hace la garantía. Ese servicio postventa, esas garantías de cambio ante cualquier tipo de problema que pudiera acontecerme. Es decir, simplemente hoy hay un concepto en marketing que es el marketing de servicios o el producto como servicio y evidentemente, pues bueno, es la única forma de poder conseguir que el producto sea distinto y sea pues mucho más que pueda permitirte, como te decía, conseguir un cliente nuevo. Es decir, en definitiva, lo que pasa es que, bueno, pues lo que es el planteamiento entre empresas y clientes, cada día pasa por relaciones mucho más personalizadas y con ello, pues simplemente lo que tenemos que hacer es pues, gestionar bases de datos que cada día sean más accesibles por parte de todos los empleados. Al mismo tiempo, ¿qué ocurre? Bueno, pues que podemos tener es decir, hasta este momento, pues imagino que te habrás imaginado que lo que son los costes de los CRMs son para grandes empresas o que realmente a lo mejor no es una empresa como la tuya. Pero fíjate cómo un coste de un CRM hoy se ha democratizado muchísimo. Estamos hablando de $10, $15, $20 mensuales en función de números de usuarios. Y eso te puede permitir, pues, ampliamente amortizar esa inversión de una forma bastante rápida. Pensemos que, o me gustaría que reflexionases, que sencillamente, pues bueno, todo el rendimiento que le sacamos a un cliente por año,
multiplicando por el número de años que espera que siga siendo cliente, pues evidentemente nos va a dar un retorno mucho más significativo de lo que es meramente o que justifique esa inversión. Por lo tanto, pues bueno, tenemos que entender que esa amortización del proceso que vamos a hacer, pues evidentemente tiene que ser mucho más rentable y que evidentemente se va a escapar a lo que es una primera transacción. Por lo tanto, pues tenemos que pensar que en definitiva una base de clientes satisfecho tiene un valor medible y que evidentemente nos va a dar, pues bueno, un retorno y nos va a dar pues bueno, un valor de la inversión que hemos hecho. El valor y rentabilidad de un cliente satisfecho pues aumenta en el transcurso del tiempo por varias razones. ¿Por qué te aconsejo siempre que utilices CRM? Porque mira, utilizando un CRM te vas a encontrar con la compra de más productos, es decir, vas a poder ampliar las ventas sobre los clientes que tienes. Al mismo tiempo, el conocimiento de los productos que el cliente te está comprando, pues evidentemente te va a llevar la compra de otros productos, que eso es lo que se llama el cross-selling, es decir, simplemente es la venta cruzada. Pero al mismo tiempo muchas veces también la seguridad que tienes en ti te va a llevar a que te pueda comprar productos con un margen mucho más alto. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Pues el coste relativo de atender y servir a un cliente pues es muchísimo más barato. ¿Por qué? Porque evidentemente pues lo que ocurre es que cuando se da ese proceso del cliente satisfecho y se produce esa recomendación boca a oreja, compra el curso de este profesional o trabaja con esta empresa porque realmente es muy interesante, pues evidentemente esa es la mejor publicidad que podemos tener. Es el concepto que tenemos y que utilizamos dentro del marketing digital de la persona como yo. Evidentemente, cuando un cliente satisfecho habla bien de una empresa, pues al final confiamos en aquella gente que conocemos. Te dejo aquí esta frase de Rothschild en su libro The Loyalty Effect, que dice: incrementamos relativamente pequeños en el grado de fidelidad de los clientes de una empresa pueden generar importantes mejoras en la cuenta de resultados. Programas de marketing relacional, algo más que una tarjeta de fidelización. Bueno, pues para finalizar ya o ir entrando ya en el final de este segundo capítulo de este curso, es muy importante que tengamos, bueno, claro lo que es que un CRM o la fidelidad de un cliente es algo más que una tarjeta de fidelización que premie la lealtad del cliente con la empresa a base de descuentos o de puntos que luego pueda intercambiar en función de las compras realizadas con dicha tarjeta. Bueno, pues hasta hoy la forma de marketing más utilizada, sobre todo cuando hemos tratado con consumidores, es lo que se llama las tarjetas de fidelización. Y esta ha sido, digamos, lo que es la forma que seguramente habréis visto, que se ha utilizado pues, en muchos lugares, pero sobre todo pues, en comercios y en gasolineras, etc. ¿Pero qué ocurre? Pues que en definitiva la verdad es que tuvieron su momento, es decir, pero hoy por hoy los resultados cosechados han sido muy pobres y evidentemente eso nos dice que nuestra relación con el cliente tiene que ir mucho más allá y ser mucho más efectiva. Por lo tanto, un programa de marketing que quiere implantar una cultura CRM, evidentemente es una decisión estratégica consciente por parte de la alta dirección de la empresa. Tenemos que pensar que esto es un cambio de la mentalidad de la empresa, como te decía, de la cultura. Procesos comerciales deben de existir y a partir de ahí, pues evidentemente de lo que se trata en definitiva es de optimizar. Yo siempre pongo un ejemplo y es que, como te decía anteriormente, he trabajado en empresas cerámicas. ¿Y qué es lo que me ocurría? Pues bueno, yo por ejemplo puedo contar una anécdota de hace, pues bueno, prácticamente 30 años, en la primera empresa que trabajé, que sonaba el teléfono y cuando llamaba a alguien que no hablaba en español, pues sencillamente pues me lo pasaban a mí. Si, bueno, yo me defiendo en inglés y en francés, pero pues, evidentemente como esta persona no tuviera esa lengua o fuera, pues digamos, fuera una persona que del mundo alemán, pongamos por caso, y no tuviera conocimientos de inglés o francés, pues evidentemente la comunicación era
era imposible y sencillamente pues yo le decía a entonces mi director comercial, oye, que mira que han llamado, pero esta persona, y él me decía, bueno, pues si quieren algo ya volverán a llamar o pasarán un fax. Y ese era un poco el planteamiento que se tenía. Evidentemente las cosas han cambiado mucho, pero ¿por qué? Porque en definitiva pues hay que olvidar del planteamiento de este es mi producto o este es mi precio. ¿Por qué? Porque los productos son muy similares y al final pues hombre, vender y que tu argumento sea el precio y vender lo más barato posible con el fin de captar clientes, pues evidentemente eso no es una solución para obtener una rentabilidad, que es lo que se trata. Por lo tanto, pues bueno, siempre tenemos que tener claro que la alta dirección de la empresa tiene que estar implicada en lo que es el proceso de implantación de las culturas CRM. ¿Por qué? Porque evidentemente pues implica poner en marcha unos sistemas, mecanismos y procedimientos de actuación que requieren unos recursos especiales y adicionales. Y no me refiero únicamente a lo que es dinero, me refiero también a la voluntad por parte de la empresa de que esa implantación de CRM realmente se quiera hacer. Al final del curso tenéis ahí un diagnóstico en el cual pues vemos muchas veces cómo pues, la dirección de la empresa tiene que plantearse si lo que quiere son resultados a corto plazo o lo que quiere es sencillamente pues, implantar una cultura distinta. Cuando al final solamente se quieren resultados de forma inmediata, pues evidentemente eso limita el crecimiento. ¿Por qué? Porque un manejo de un sistema CRM necesita una dedicación y necesita un proceso gradual y evidentemente un proceso que va a ir delimitado por etapas en las cuales pues bueno, vamos a ir viendo cómo se va haciendo todo poco a poco y se va implicando esa cultura empresarial. Por lo tanto, pues si se aspira a crear y desarrollar relaciones más profundas y satisfactorias para las dos partes, ¿qué tendremos que hacer? Pues tendremos que influir positivamente en los clientes para que actúen de una determinada manera, que les beneficie tanto a ellos como a la propia empresa. Y muchas veces, por lo que ocurre en general, es que una tarjeta de fidelización no es la mejor solución. ¿Por qué? Porque sencillamente pues bueno, no es suficiente y no basta. Es decir, es difícil que queramos sacarle el máximo partido a la tecnología existente utilizando lo que son las tarjetas de fidelización como las conocemos hasta ahora. Pues muchas gracias por tu atención. Te habló Juan Atsuara de la empresa Recetas de Marketing en este capítulo que hemos destinado a lo que es sencillamente, bueno, lo que es el marketing relacional y que espero que te haya permitido profundizar cómo pasamos de lo que es una mera relación a lo que es fundamentalmente, perdón, una transacción a lo que es una relación. Muchas gracias por tu atención y te veo o nos escuchamos en el próximo capítulo.